Son dos capítulos, hermanos, en donde el énfasis es enseñarnos varias cosas acerca de lo que hoy vamos a tener, la celebración de la Cena del Señor. Los dos capítulos, tanto el 10 como el 11 de Primera a los Corintios. Vamos a orar, si les parece, vamos a pedir dirección de Dios para esta predicación de esta tarde, hermanos. Oremos. Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí dentro de tu casa, Señor, para juntos alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por los que hemos podido venir. Y ahora agradecemos, Señor, también por tu palabra, que siempre nos enseña, siempre, Señor, nos muestra cosas útiles para nuestra vida, Señor. Bendecimos y alabamos tu glorioso nombre, por Cristo Jesús te rogamos y te agradecemos todo. Amén. Muy bien. Capítulo 10, hermanos. Desde un principio, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando y recordando a la vez lo que fue la vivencia del pueblo de Israel por el desierto. Ustedes recordarán, ¿verdad?, cómo Dios había dado libertad de la esclavitud que habían sido sometidos por Egipto, y durante su paso por el desierto, ¿verdad?, pues usted que conoce la historia recordará todo lo que ellos vivieron, y yo puedo identificarme, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y yo creo que todos, hermanos, cuando nos ponemos a estudiar lo que pasó allí en el desierto, nos damos cuenta de que ahora nosotros, los cristianos de ahora, estamos como en el desierto y vamos hacia nuestra tierra prometida, que para nosotros no está aquí en esta tierra, sino nuestra Canaán espiritual. Pero ellos iban en búsqueda de la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Pero en su paso por el desierto, ellos experimentaron cosas por voluntad de Dios que pretendían, hermanos, traer una enseñanza, una madurez para el pueblo de Israel, ¿verdad? Una dependencia de Dios. Pues en el desierto, hermanos, no había nada que comer. Nuestra vida tiene que ser probada de muchas maneras. Por eso yo siempre pienso que lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que usted y yo podemos vivir en esta vida es muy semejante. Estamos como en el desierto, enfrentando pruebas, tribulaciones, ¿verdad?, en donde pues Dios nos está mostrando, hermanos, muchas cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir. Esta tarde, después de que estuve aquí en la mañana con ustedes, ¿verdad?, fui al Hospital Civil a ver a nuestro hermano Abraham Flores, y bueno, pude platicar con los hermanos ahí, ¿verdad? Una prueba muy difícil como familia. Gracias a Dios ya Abraham ya está mejor. Pude subir a visitarlo, hablarle un poquito, me identificó quién le estaba hablando, pude orar por él y ya está mucho mejor, gracias a Dios, hermanos. Así es que el pueblo de Israel, ¿verdad?, es ahora probado también como en el tiempo anterior. Y dice en el capítulo 10 cómo Dios, ¿verdad?, habló de muchas veces, de muchas maneras a su pueblo, pero pues no entendió, ¿verdad?, la magnitud de lo que estaban viviendo bajo la prueba en esos 40 años. De hecho, el número 40, hermanos, es un número que bíblicamente hablando significa prueba. Si usted tiene 40 años de vida, no sé cuántos de aquí tengan 40 años o alrededor de 40 años, ¿verdad?, pues empiezan los achaques físicos a los 40 años, empieza uno a perder facultades físicas, a tener problemas cuando antes no los teníamos. Bueno, leamos aquí en este capítulo 10, hermanos, para identificar, ¿verdad?, algunas enseñanzas que tienen que ver con la celebración de la Cena del Señor
y que ya desde aquel tiempo, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, hablar a su pueblo para darle esta enseñanza. Dice, porque no quiero, hermanos, está hablando a la iglesia de Corinto, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, sin excepción, eran miles los que habían salido de la esclavitud de Egipto, miles de judíos. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Sí? Tanto el bautismo, hermanos, como la cena del Señor, ¿verdad?, nos identifican con el pueblo de Dios desde aquel entonces. Pues dice el versículo que estamos leyendo, el 2, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, cuando lo cruzaron, ¿verdad? Dice, y todos, aquí está en el versículo 4, una primera enseñanza que podemos nosotros perfectamente vislumbrar y que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor. Y la primera cosa que quiero mostrarles, hermanos, de acuerdo al versículo 4, es que cada vez que usted y yo tomamos la Cena del Señor, nos identificamos con el pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso dice, y todos, en el 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Ya en unos minutos más beberemos de esa bebida espiritual que representa, ¿verdad?, en el fruto de la vid, en la copa, la sangre de Cristo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. También habla en el 3 que de igual manera todos comieron el mismo alimento espiritual. Y es lo que vamos a hacer, hermanos, ya a continuación. ¿Sí? El pan representa el alimento espiritual. Para nosotros es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no volverá a tener hambre, y el que de mí bebe no volverá a tener sed jamás. Por eso dice el 3 y el 4, ¿verdad? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y nos dice la razón, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es la roca espiritual, hermanos? Ya desde aquel entonces, Cristo Jesús. Él satisface nuestra hambre espiritual. Esta mañana hablábamos de eso, ¿se acuerdan, verdad? Yo les decía, ¿quién tiene hambre? Pero no me refería físicamente, sino espiritualmente. Pensemos por un momento, ¿verdad?, ese bendito día cuando alguien nos habló de la palabra de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Fuimos a partir de ahí saciados espiritualmente. Dejamos de tener hambre espiritual y sed espiritualmente hablando, porque ahora Cristo estaba llegando, estaba viniendo a nuestra vida. Entonces aquí surge esta primera enseñanza, hermanos, que nos identifica con el pueblo de Dios al tomar la cena del Señor. Porque también ellos comieron de la misma comida espiritual y así mismo bebieron. Todos, esos miles y miles, bebieron de la misma bebida espiritual. Número 2, hermanos, al tomar la cena del Señor nos recuerda que tenemos que vivir con Cristo y con su iglesia. ¿Sí? El que tiene comunión con Cristo, tiene comunión con la iglesia, no tiene ningún problema, no tiene ningún inconveniente, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a ver en 1 Corintios 10, del 15 al 17, ¿sí? Entonces, al tomar la cena del Señor, repito, nos recuerda que tenemos que vivir con Cristo y con su iglesia. No estamos hablando de cosas diferentes. Veamos 15 y 17, o 15 al 17. Dice así el 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En cambio dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, el grupo de creyentes, la iglesia, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de ese alimento espiritual que es Cristo Jesús y que está representado, ¿verdad?, su cuerpo en el pan, hermanos. Entonces, esta es otra segunda enseñanza muy importante. Nos recuerda que tenemos que vivir con Cristo y a la vez con la iglesia. No podemos afirmar y tener razón en afirmar cuando decimos, pues yo sí creo en Cristo, pero no quiero nada con la iglesia. Yo sí creo en Cristo, pero no me congrego. Yo sí creo en Cristo, pero no me identifico con una iglesia local. O no amo la iglesia de Cristo. O sea, no es posible, hermanos, ¿verdad? Es una total contradicción. Porque sobre todo, como en el día de hoy, al participar de la cena del Señor, nos recuerda que tenemos que vivir con Cristo y con su iglesia. Somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo Jesús. Pero vamos a la tercera enseñanza, hermanos. Seguimos en el capítulo 10, pero ahora del 18 al 22. Al tomar la cena del Señor, nos hace ver que debemos vivir solo para Dios. Pues sí, hermanos, fuimos comprados por precio de sangre. Le pertenecemos a Él. Somos de su propiedad. Leamos del 18 al 22 ahora. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. O sea, viven para los demonios. Piensan que adoran a Dios, pero están adorando a los demonios, algunas personas. Y luego dice a continuación el versículo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pues dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, al tomar la cena del Señor, hermanos, nos hace ver que debemos vivir solo para Dios. No podemos estar con el mundo, con Satanás, y a la vez estar con Dios. No podemos servir a Cristo y servir a los demonios. Tenemos que hacer una separación. Tenemos que aprender a distinguir. Esto agrada a Dios, esto es de Dios. Y así estaremos viviendo para Dios, agradando a Dios. Muchos, ¿verdad? Estando en el desconocimiento total de la palabra de Dios, están adorando no a Dios, decíamos, sino al mismo Satanás, a los demonios, a los ídolos. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que ustedes participen con ese tipo de gente que pretende o aparentemente está con Dios, pero no lo está. Así que tenemos que definirnos, ¿sí?, para hacer esa separación. Bien, número 4, hermanos, al tomar la cena del Señor, nos ayuda para tener una conciencia limpia ante Dios. Pues sí, antes de participar, dice, tenemos que examinarnos, a ver cómo ando espiritualmente, ¿sí? ¿Estoy bien con Dios? ¿Hay un pecado por ahí oculto que no he confesado, que no he declarado, que no he abandonado? Veamos del 10, ahora versículos 23 al 33, para ver esta cuarta verdad. Al tomar la cena del Señor, nos ayuda para tener una conciencia limpia ante Dios.
Verso 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Aunque no sea malo, algunas cosas en sí pueden no ser malas, pero no todo conviene, ¿verdad? Hacer o decir o estar. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué interesante, hermano, lo que está hablando aquí el pasaje, ¿verdad? Pensar en otros antes que en mí mismo. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahí entra el tema de la conciencia, hermanos. ¿Sí? Hay aspectos en la vida cristiana en que tiene que ver con nuestra conciencia. Esa conciencia que Dios nos ha dado a cada uno en particular, en el día del juicio, ¿nos va a defender o nos va a hacer sentir que somos culpables? Nuestra conciencia. Dice, tú puedes ir a una carnicería y comprar y comer de todo lo que se vende ahí, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero vea lo que dice a continuación. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice la Escritura, entonces si es así, no comas, por causa del que lo dijo, del que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice el versículo 29, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese debe ser lo que nos motive, hermanos, a hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Será esto que quiero hacer para la gloria de Dios? ¿O yo voy a recibir la gloria, pero no Dios? Dice el del 31, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí hay tres categorías de personas. Primero dice, no seamos tropiezo al pueblo de Dios, a los hebreos, a los judíos. Si usted tiene contacto con algún judío en este tiempo, no sea tropiezo para él. Segundo, no seamos tropiezo a los inconversos, a los gentiles, a los que no son del pueblo de Dios. Y por último, cuidémonos para no ser piedra de tropiezo a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, al tomar la cena del Señor, hermanos, nos ubica, ¿verdad? Y nos ayuda para tener una conciencia limpia, habiéndonos examinado, habiendo estado en la presencia de Dios, ¿sí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy con los demás? Quinto punto, hermanos, en relación a la cena del Señor. Ahora ya en el capítulo 11, del 17 al 22. Al tomar la cena del Señor, nos muestra que debemos de congregarnos para lo mejor. Y así es, hermano. Siempre que usted y yo vamos a la casa de Dios, al templo, a reunirnos con los demás creyentes, con la iglesia de Cristo, debemos de procurar tener en mente, ¿verdad?, que vamos
a estar en un buen tiempo de adoración, de alabanza, de comunión. Veamos lo que dice 11, 17 al 22. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿verdad? No era de bendición el reunirse. En ese sentido, hermanos, procuremos que cada vez que vengamos al culto, sea un culto para lo mejor, para edificarnos, para amarnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras, como dice la Escritura. Esta mañana un joven de mi iglesia, ¿verdad?, donde pastoreo, antes de empezar el culto, él dijo: hermano, procure que este culto sea de edificación, que usted se sienta feliz de estar aquí. Eso depende de cada uno de ustedes. Así dijo este joven, y creo que tiene razón, ¿sí? Si nosotros cada vez que venimos al templo, hermanos, venimos con esa mentalidad: voy a reunirme con mis hermanos en Cristo para lo mejor, no para lo peor, para edificarnos mutuamente, para que el nombre de Dios sea exaltado. Pero ahí está, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que están con Cristo y con su iglesia. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, habían distorsionado los hermanos de Corinto la celebración de la cena del Señor. Ya no era de bendición, ¿verdad? Ya no era algo que estaban agradando a Dios. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿En esto os alabaré? Y dice Pablo: no, en esto no les apruebo, no los alabo. Nunca voy a estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Tienen que aprender a reunirse para lo mejor y no para lo peor. Muy bien, ahora versículos 23 al 26, la sexta enseñanza. Al participar de la cena del Señor, hermanos, nos presenta nuestro deber que tenemos como iglesia. Y yo estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente. Ese deber, hermanos, es predicar, ¿verdad? Así termina, y siempre es mencionado: todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, dice, la muerte de Cristo tenemos que anunciar, predicar. La iglesia predicando, ¿verdad?, hablando y enseñando acerca de la muerte y del sacrificio de Cristo en la cruz. A veces cuando yo voy a ordenaciones de pastores o de iglesias que dejan de ser misiones para ser iglesias establecidas, tengo yo un poquito de problemas con los pastores que interrogan, porque a veces llegan al punto de hablar de la iglesia ya en el interrogatorio, y luego el que está interrogando, que generalmente es un pastor, dice: a ver, hermanos, o el candidato, si es un pastor que se va a ordenar, ¿cuáles son las dos ordenanzas bíblicas que Cristo dejó a su iglesia? Y luego inmediatamente respondemos: pues el bautismo y la cena del Señor. Pero yo digo, eso no es cierto, porque de acuerdo, hermanos, al versículo 26, propiamente hablando, este es un mandamiento de Cristo. ¿A quién, hermanos? A la iglesia, de predicar. Pero no sé, a veces como bautistas, hermanos, caemos en lo mismo.
Y yo a veces sí me molesto y cuando tengo oportunidad digo, es que no son 2 ordenanzas, hermanos, las que Cristo dejó a su iglesia. Son 3: bautismo, cena del Señor y anunciar la muerte de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es responsabilidad de ustedes como iglesia local predicar, hablar a otros de la palabra de Dios. Ahora, hermano, a título personal, ¿lo estás haciendo? Como iglesia, ¿están predicando? Cuando como congregaciones no lo estamos haciendo, caemos en un círculo vicioso, hermanos. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es estar predicando la palabra de Dios, para ocuparnos de otras cosas, ¿verdad? Ver las faltas de unos, de otros, enfocarnos en el edificio, le falta pintura, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y descuidamos el predicar la palabra de Dios. Así que no son 2 ordenanzas, hermanos, cambiemos eso, por favor. Son 3 ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces, y hoy es una de esas todas las veces, hoy, en este tiempo, hermanos, en este mes de agosto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, iglesia, hasta que Él venga. No dejemos de predicar, hermanos, la palabra de Dios. No dejemos de compartir con otros. Y por último, hermanos, la enseñanza número 7, al tomar la cena del Señor, nos dice la manera correcta de participar de la mesa de Cristo. Capítulo 11, del 27 al 31. La manera correcta, no es como queramos, ¿sí? Ya tenemos las instrucciones ahí precisas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de participar y cómo debemos de participar? Dice en el 27 del capítulo 11, de manera que cualquiera, puede ser usted o yo, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ahí está muy importante lo que tenemos que hacer siempre antes de participar, ya desde que venimos de casa, ya venimos preparados, ¿verdad? Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin entender todo lo que le costó a Cristo salvarte a ti y a mí, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos pues ya murieron, ya duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, esto es individualmente, yo tengo que examinarme antes de participar, y así todos nosotros, hermanos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados. Y vea por quién, hermanos, por el Señor. Hermano, no esperemos a que el Señor no nos castigue. Dios nos puede castigar, ¿verdad? Si no discernimos lo que estamos haciendo siempre que participamos de la mesa del Señor. Si no estamos en una condición espiritual adecuada. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para el juicio.
las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 7 cosas, hermanos. Capítulo 10 y capítulo 11 se enfocan en el tema de la cena del Señor. Y hoy tenemos esa oportunidad, ese privilegio de ser obedientes en lo individual y ustedes como iglesia, hermanos, local, de dar cumplimiento a la segunda ordenanza que Cristo dejó a su iglesia. Dijimos que son 3, ¿verdad? Bautismo, cena del Señor y predicar la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Inclinemos nuestros rostros para orar a Dios. Y yo espero que usted ya está listo, está preparado. No hay nada que interfiera el que usted y yo participemos de la mesa del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en estos momentos, bellos momentos, en donde se nos permite, se nos concede la oportunidad de dar cumplimiento a esta segunda ordenanza que tú dejaras a tu iglesia, Señor. Oro por cada miembro de esta iglesia para que no menosprecie tu mesa, que no le demos poca importancia, porque más bien tiene mucho de importante, pues es un mandamiento tuyo, Señor, que se refiere, Señor, y nos hace recordar el sacrificio de Cristo, lo que Él padeció por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Te agradecemos por cada miembro que ha venido con ese propósito, con ese deseo de obedecer en esta ordenanza que tú dejaras, en este caso a tu iglesia Emanuel, aquí presentes. Señor, nos acercamos a tu mesa y queremos hacerlo con limpia conciencia. Queremos hacerlo, Señor, apoyados en la justicia de Cristo. Nosotros, por nosotros mismos, no somos dignos, pero en cambio, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que estamos en Cristo, Señor, nos sentimos animados, seguros de que no seremos condenados al participar de tu mesa, porque la sangre de Cristo, Señor, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha acercado a ti, y por ello con toda libertad nos acercamos a tu mesa, Señor. No porque seamos dignos, pero sí porque Cristo lo es. Cristo es digno, Señor, y en Él y por Él queremos participar, Señor, y ser obedientes. Gracias, gracias te damos, Señor, por ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz. Gracias por ese hermoso plan redentor que siglos atrás tú ya tenías preparado, Señor, para que ahora nosotros seamos llamados la iglesia de Cristo. Antes éramos gentiles, antes éramos desconocidos por ti, antes estábamos lejos de ti, sin esperanza y sin Dios en nuestra vida. Pero ahora, Señor, por la sangre de Cristo, hemos sido reconciliados contigo. Gracias, Señor. Permítenos, pues, participar en esta tarde. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.